también existe, y también existe una guía para el diseño de estas políticas públicas, ¿no? Esta imagen de la moneda de dos caras es muy interesante porque el profesor Carlos Salza de la Universidad Católica del Perú, en una de sus disertaciones nos decía que entre la política pública y la gestión pública es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es lo que realmente el Estado necesita para para ejercitar su decisión pública, ¿no? Entonces, la gestión pública tiene que ver más con la implementación para que estos, digamos, objetivos, lineamientos puedan puedan tener ese ejercicio, esa implementación, pues necesitan de la gestión pública, ¿no? Y que lo que las políticas públicas finalmente nos dotan a la ciudadanía es de la posibilidad de modificar esos problemas públicos que todos enfrentamos como ciudadanos, ¿no? Y que estos problemas, pues, que nos atañen en diversas circunstancias, sirva para ir disminuyendo las brechas en la prestación de servicios que brinda el Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante también mencionar que no siempre las políticas públicas han sido desarrolladas de la misma forma. Han habido diversos enfoques, diversas formas de dar cumplimiento o de formular sobre todo las políticas públicas, ¿no? Inicialmente, digamos, la academia ha tratado de sistematizar todo ese transcurso que ha tenido la política pública hasta ser hoy una política pública basado en derechos, que es lo ideal, ¿no? Cuando, digamos, pensamos en el pasado, nos encontramos quizás con un enfoque más de necesidades, porque se desarrollaban muchas políticas de carácter asistencialista, de mera provisión de recursos, de bienes y servicios, pero no se veía a la persona humana como un ciudadano, ¿no? Sino más bien como un beneficiario. Más adelante la política pública también tiene un desarrollo y ya no se le ve como un beneficiario, sino como un consumidor, porque había esta idea de que el Estado, para poder ser eficiente, necesitaba manejarse como una empresa, ¿no? Y por lo tanto mira ahora al ciudadano como si fuera un consumidor. Entonces, igual se focalizan en la entrega de recursos para que éste le llegue a la mayor cantidad de consumidores, ¿no? Pero hay un énfasis más de lo cuantitativo que sobre lo cualitativo. Entonces, todavía ahí no estamos en la forma de elaborar estas políticas públicas con ese enfoque, ¿no? El enfoque basado en derechos, sin embargo, es el enfoque recomendado para la formulación de políticas públicas. ¿Y por qué es importante tratar este tema? Porque en realidad políticas públicas, todos los que están en el sector público, tienen en las políticas públicas su instrumento diario de trabajo, ¿no? En el sector justicia tienen políticas públicas también, en el sector salud, en el sector educación, y hay una política nacional también, por cierto, ¿no? Del Estado peruano. Entonces, lo que se trata ahora bajo el enfoque de basado en derecho es que efectivamente las políticas que se diseñan para la prestación de los diferentes servicios tengan que centrar a la persona, que sea el interés de la política pública sea la persona, pero en su condición de ciudadano, ¿no? En el que este se apropia, exige y realiza sus derechos en esa condición de ciudadanía, ¿no? Para ello, al costado ustedes pueden ver una gráfica que me pareció muy interesante, porque en ella podemos explicar que las políticas públicas tienen un marco de exigencia para lo que es el Estado, porque estas se convierten en obligaciones, y en el caso de las personas lo que tienen son derechos, y por lo tanto tenemos un Estado que está obligado a cumplir una serie de compromisos y un ciudadano que va a poder disfrutar de estas, pero se entiende que para el efectos de la gobernabilidad, pues ciudadano y Estado tienen que encontrarse, y ese encuentro tiene que darse a partir de la participación de los ciudadanos, y aquí en los temas tanto de género como de discapacidad, esto toma
mucho mayor relevancia porque, por ejemplo, en la formulación de la convención, todo el trabajo que se tuvo que hacer para que la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad fueran aprobados, todo el marco regulatorio, tuvo que tomar en cuenta la participación de las personas con discapacidad, que eran los directamente involucrados, ¿no? Y esa participación le sirvió al comité para ir ellos ya en gabinete apuntalando las cuestiones técnicas y poder dar a luz a esta convención, ¿no? Entonces la participación ciudadana es sumamente importante, es un elemento que no se puede soslayar. Un interés tanto en las políticas de género como en discapacidad, que habíamos un poco revisado la primera sesión, veíamos que en ambos casos el problema público identificado era que era la discriminación estructural que sufrían tanto las mujeres como las personas con discapacidad, ¿no? En estos ambientes en los que pues, las ciudades, la sociedad en su conjunto no ha estado pensada, dirigida hacia esos intereses, ¿no? Y por eso es que dentro de este modelo de enfoque basado en derechos, los principios de igualdad y no discriminación también cobran absoluta relevancia, ¿no? Pero también es muy importante que se entienda que los derechos que tienen que ser contenidos en las políticas públicas no pueden tener carácter regresivo, sino más bien progresivo. Hoy tenemos, digamos, como un derecho, un avance de nivel A, y el siguiente tiene que ser de nivel A más 1, no podríamos regresar. O sea, si hemos aprobado una política de igualdad de género, mañana más tarde gobierno que se establezca no podría retroceder, ¿no? En ese tipo de políticas que ya el Estado peruano lo ha asumido como tal, y para eso hemos suscrito una serie de convenciones internacionales, y también tenemos un marco regulatorio nacional que así lo garantiza. Todos estos elementos son importantes cuando uno formula una política pública, pero además también es importante que la política pública en su diseño comprenda los aspectos que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas tan importante, porque toda política pública tiene que tener la posibilidad de ser medible, de generar metas, indicadores que nos permitan medir los avances que va teniendo en el cumplimiento de estos derechos que están contenidos en estas políticas públicas, ¿no? Y la rendición de cuentas, por cierto, es importante para que los gestores den cuenta de sus avances, de por qué no se avanzó con el mismo dinamismo. A veces establecemos fechas, ¿no? Anuales, multianuales, etcétera, y tenemos que dar cuenta por qué no se cumple, qué evento, quizás como este de la pandemia, por ejemplo, no ha permitido que muchas de las políticas públicas que estaban previstas se puedan cumplir, ¿no? Entonces, eso tiene que también explicitarse en las rendiciones de cuenta que hagan los titulares de las entidades públicas que tengan a su cargo el cumplimiento, sobre todo, de marcos regulatorios rectores, ¿no? Entonces, este enfoque basado en derechos humanos, en el diseño de las políticas, es muy importante porque nos va a servir como una herramienta de análisis justamente para ir equilibrando esas relaciones de desigualdad, ¿no? Y que esas relaciones de poder no permitan que las personas sean socalladas en su derecho, ¿no? Además va a permitir analizar las desigualdades que se encuentran dentro de este centro del problema de desarrollo para justamente ir corrigiendo aquellas prácticas que son de carácter discriminatorio o quizás que tengan que ver con el reparto injusto, ¿no? de los recursos, y que pueden obstaculizar, por cierto, el desarrollo de las personas, ¿no? Además, es importante porque con este enfoque basado en derechos se identifica al ciudadano, a la ciudadana como titulares de deberes también, ¿no? De la persona, y en el caso de la persona son titulares también de deberes y obligaciones del Estado, ¿no? Se procura fortalecer las capacidades de los ciudadanos para que puedan demandar su vigencia y el Estado crear todas aquellas condiciones que sirvan para la implementación de las políticas públicas. Las políticas públicas pues tienen todo un camino, un recorrido que está explicitado así en la guía de políticas públicas,
que fue aprobada por resolución de presidencia 057 de 2018 y que ha tenido algunas modificaciones. Pero en general, digamos, el ciclo se ha ido manteniendo y este ciclo tiene que ver con una etapa de diseño en el que vamos a identificar el problema público, como los enunciados y la estructuración del problema público. Digamos como que esta parte es un poco del trabajo de, digamos, en el que también vamos a necesitar encontrarnos con la sociedad civil, con todos los actores que tienen que ver con esta política pública para que realmente esta política pública pueda tener un espacio en la agenda, ¿no? Pública y darse su cumplimiento, ¿no? Y además lograr más adelante el empoderamiento, porque si yo he participado en el diseño de una política pública, entonces, y lo conozco desde su gestación, va a ser factible que también esté atrás de su cumplimiento, ya sea un funcionario o sea una miembro de la sociedad civil, ¿no? Entonces, una etapa es la del diseño, otra es la de la formulación, que es lo más importante es la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores, ¿no? Los lineamientos, la identificación de los servicios, y los estándares que estos deben cumplir, además, ¿no? La identificación de cuáles son esas otras políticas que le van a servir a esa política que estoy diseñando, que van a apalancar su mejor cumplimiento, ¿no? Porque pues en el Estado hoy trabajamos bajo la fórmula de procesos y por lo tanto para la política, digamos, de igualdad de género, no vamos a lograrla si las políticas educativas no caminan de la mano, ¿no? O si las políticas de salud también no caminan de la mano. Entonces, una y otra tenemos por eso en este paso 8 que identificar cuáles son esas políticas que están relacionadas y que nos van a permitir cumplir mejor este objetivo, ¿no? Y una tercera etapa está por la implementación, ¿no? Que aquí vamos a identificar los niveles de intervención, si es nivel nacional, regional, local, ¿no? De qué manera se va a articular cada uno de estos niveles de gobierno para dar cumplimiento, porque acordémonos que el gobierno nacional es el gobierno rector, el normativo, pero los niveles subnacionales, regionales y locales son los niveles de cumplimiento de las políticas públicas. Y bueno, en toda política pública, digamos, el ciclo, dentro de este ciclo, la etapa de seguimiento y evaluación es sumamente importante porque aquí es que la política pública tiene que indicar efectivamente cuáles son esas metas, indicadores, los tiempos, ¿no? ¿Qué mecanismos de evaluación vamos a proponer para el seguimiento de esa política pública, ¿no? Entonces, es importante mencionar que el Estado, para poder atender a las necesidades de los ciudadanos, pues tiene también toda una lógica de planificación, ¿no? En el que incluso hoy en día, como ustedes saben, ya el CEPLAN ha trabajado lo que es la visión del Perú al 2050, ¿no? Y donde vamos a tener un tramo en el 2030 y en el 2040 que van a ser como de horizontes temporales, ¿no? Para ir estableciendo algunas metas hasta esos tramos, ¿no? Y este planeamiento estratégico de desarrollo nacional, digamos, exige que el Estado tenga pues objetivos nacionales, objetivos específicos, metas, se generen acciones estratégicas, y por cada nivel de gobierno también existe un nivel de planificación, ¿no? Desde el plan de desarrollo nacional, después están las políticas nacionales, ¿no? Las políticas sectoriales, ¿no? Y además los planes de desarrollo concertados de nivel local, regional y local, ¿no? Y bueno, las actividades operativas, las estratégicas institucionales, etcétera, que bajo toda esta dinámica es que se mueve la operación que le sirve al ciudadano para poder, digamos, acceder a derechos. Es importante tomar en cuenta que en el Estado nadie camina solo. Todos respondemos a una lógica de planificación que tiene que ver con esta política general de gobierno, ¿no? Con estos planes nacionales de desarrollo, ¿no? Y para el 2021, nosotros, dentro de los lineamientos de la política general de gobierno 2021, tenemos trazado, bueno, 5 ejes, ¿no? El de integridad y lucha contra la corrupción, el de fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el de crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, el de desarrollo social y bienestar de la población, que es tan importante
tan relevante para los temas que a nosotros nos compete en el tratamiento de los temas de género y discapacidad, el tema de la descentralización efectiva para el desarrollo también. Pero de igual manera no debemos perder de vista que todo esto también se engarza uno con lo otro, porque si, digamos, la estructura funcional de un ministerio, de un sector no funciona, si los presupuestos no están acorde con esas necesidades que requiere para dar cumplimiento a esas acciones de desarrollo social o de bienestar de la población, no vamos a poder lograr estos objetivos, ¿no? Si el crecimiento en nuestro país, digamos, como la competitividad que debemos desarrollar o el proceso de descentralización no es efectivo, de igual manera el desarrollo social y bienestar de la población no va a hacerse realidad, ¿no? ¿Cuál es el Perú que todos queremos, no? Esa visión, como les digo, al 2050 ha sido trabajada, incluso también con aporte de la sociedad civil en los CADE del 2017 ya, ¿no? Y en ese entonces se tomaron como propuestas de una imagen ideal al 2030, que al 2030 todas las personas deberíamos de alcanzar nuestro potencial, ¿no? Que se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación de la gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué nos está hablando de este tema? Porque todo esto tiene que ver justamente con los temas de desarrollo humano que tenemos que tratar. Y tenemos que saber que nada de esto es ajeno a lo que nosotros hacemos y que todo más bien responde a esta lógica de planificación que tiene el Estado, ¿no? Todas las personas para el 2030 debieran, ¿no?, de gozar de una vida próspera y plena con empleo digno, ¿no? Que es también uno de los, habíamos visto en la revisión de la política de desarrollo de discapacidades, ¿no? Que también el empleo digno, dada la discriminación laboral que existe contra las personas con discapacidad y las mujeres mucho más, bueno, es una aspiración para la sociedad, ¿no? Y seguirá siendo aspiración al 2030, ¿no? Y que ésta tenga armonía con la naturaleza, considerando la reserva de los recursos para el bienestar futuro, ¿no? El cuidado del medio ambiente también. La sociedad peruana se espera que al 2030 seamos pacíficos. Bueno, hoy en día eso nos parece tan lejano en estos últimos, digamos, esta última realidad que estamos expectando todos política, donde pareciera que recién estamos dibujando que hay más de un Perú, ¿no? O quizás siempre ha sido así y nunca lo hemos visto de una manera tan, digamos, tan cruda, ¿no? Y yo creo que esta visión de ser pacífico definitivamente tiene que ser preponderante, ¿no? Debe ser, queremos alcanzar ser justo, una sociedad justa e inclusiva para todas aquellas poblaciones invisibilizadas, entre ellas las personas con discapacidad, las personas que están en la selva, ¿no? Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, que en la letra siempre una política pública se diseña para todos, pero muchas veces no hacemos, digamos, no verificamos cuáles son esas identidades que se interceptan en la realidad de esas poblaciones, ¿no? Y por eso es que muchas de las políticas públicas no culminan y no llegan a ser realmente inclusivas y siempre estamos dejando a alguien atrás, ¿no? La sociedad peruana entonces se aspira a que al 2030 sea pacífica, justa e inclusiva, libre de temor y de la violencia, ¿no? Que ya hemos visto que no solamente es una violencia estructural, sino es una violencia que nace desde los hogares, ¿no? Sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades. Que se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible en correspondencia con el respeto universal a los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. Esta visión al 2030 ha sido trabajada concatenadamente con lo que son los objetivos también al 2030 de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En esta visión que ya va hacia el 2050, ha habido todo un proceso, además igual como tiene que serlo, todo lo que es planificación estratégica requiere del involucrado, es decir, de la población, de los actores que tienen que ver con esa realidad, y en el país pues tenemos que ver nuestra realidad, sociedad civil,
las empresas, el sector de gobierno, por cierto, incluyendo la cooperación internacional y sus intereses aquí en el país también. Para esta, digamos, visión del país al 2050, ha habido todo un avance que inicia del 2017 con la presentación de esta imagen a futuro que hizo el CEPLAN en ese año. Y en 2018 se abrió diferentes reuniones con diálogos y consultas a nivel nacional, donde CEPLAN ha viajado por diferentes partes del país, ¿no? Se abrió 91 espacios de diálogo, entre talleres, mesas de trabajo, etcétera. Han habido también consultas con expertos y además han habido reuniones multisectoriales con el Acuerdo Nacional, convocados por el Acuerdo Nacional y CEPLAN mismo. Y en el año 2019 se han dado reuniones de grupos de trabajo para definir la visión de futuro. Se aprobó la visión de futuro al 2050. Y en el año 2020 se está ya caminando a la implementación para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Y en el 2021 también igual seguimos todavía con la implementación y bueno, también se están ajustando algunos aspectos respecto al monitoreo y la evaluación, ¿no? Esta es un poco la visión que se tenía entre todos los, digamos, a través del Acuerdo Nacional, en su sesión 126 se aprobó por consenso que al 2050 vamos a ser un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectando hacia el futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Entonces, esta es la visión que tenemos como país al 2050 y al que todos, de una u otra manera, tenemos que colaborar, ¿no? Para que esto se haga realidad. Y que en los temas, por ejemplo, ¿no? Como que se tienen previsto como ejes de esta visión, si decimos que toda política debe estar centrada en la persona, justamente por eso uno de los principales ejes es que las personas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena, ¿no? Y eso significa que todos los elementos de desarrollo humano, pues, y sobre todo los que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, el disminuir la discriminación, el asegurar el acceso paulatino a iguales oportunidades para todos, tiene que ser un eje principal, ¿no? Además, todos esos esfuerzos tienen que también tener respeto por los ecosistemas, por la naturaleza, que en ese deseo de mejorar nuestras condiciones de vida, tengamos cuidado de lo que es nuestra casa, ¿no? La casa que es el mundo, el hábitat donde estamos, ¿no? Y que todos los actores en cada territorio también pues tengan la posibilidad, además de definir qué aspectos de desarrollo económico se van a desarrollar en cada uno de estos contextos, ¿no? Y entendiendo también que tenemos como amenaza ya, digamos como una, más que amenaza, es una realidad, el tema del cambio climático, ¿no? El desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza también es tan importante porque el Estado en general tiene que procurar que seamos un Estado competitivo, ¿no? Que el trabajo que se promueva a través del tanto del sector público como privado tiene que ser un empleo digno, tiene que darle todas las condiciones que permitan al ciudadano, ¿no? Realmente hacer un ejercicio laboral seguro y que, pues, donde haya respeto también por la naturaleza, y en el que la educación tiene que estar centrado en el tema de generar lo que se llama el talento humano calificado, ¿no? Y además reducir también todo lo que es el déficit de infraestructura, tenemos que mejorar los temas tanto de carácter político y
jurídico, ¿no? Para que podamos ser atractivos también para la inversión privada, ¿no? Tenemos que ser, definitivamente el Estado tiene que respetar los derechos y tiene que haber un imperio de la ley y la justicia y que la gobernabilidad, que es una tarea de todos. Muchos piensan que he escuchado en algunas reuniones a sociedad civil hablar de la gobernabilidad como si fuera solo tarea del Estado, y más bien la gobernabilidad es una de las tareas principales de la sociedad civil, ¿no? El tratar de apuntalar junto con su Estado a que todos los ciudadanos tengamos, digamos, garantizado el disfrute de nuestros derechos humanos y que todos estos ámbitos de violencia, estas confrontaciones que a veces se generan, tienen que ser dentro del marco, digamos, del respeto a los derechos humanos y a la ley, ¿no? Cualquier discrepancia tiene que resolverse bajo esos ámbitos, ¿no? Y bueno, definitivamente el Estado tiene la gran tarea de seguir siendo moderno, eficiente, transparente, descentralizado, ¿no? Respecto a las políticas públicas, como ustedes saben, son aquellas que definen los objetivos prioritarios, todos los lineamientos, los estándares nacionales que debemos cumplir para que el ciudadano reciba efectivamente la prestación de sus servicios, digamos, de manera garantizada, ¿no? Hay una guía para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, hay un inventario, además de políticas públicas, que ustedes la pueden visitar en el CEPLAN. Entre planes, políticas y estrategias hemos ubicado 64 instrumentos, que es importante revisarlos, sobre todo si tenemos en cuenta que pues todos respondemos a una política general. Actualmente estamos respondiendo a la política que fue trazada hacia el año 2021, ya llegamos al 2021 y ese plan bicentenario, y algo que se gestó bajo el imperio de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le sirvieron de marco. La Declaración del Milenio, que en aquella época estaba vigente, ¿no? Con las políticas del milenio de Naciones Unidas, que han dado paso hoy en día a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, ¿no? Que estuvieron vigentes y que tenía, en este caso, con el Acuerdo Nacional se logró convenir que las políticas prioritarias tenían estos 4 ejes de interés, ¿no? Democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado, que es lo que nos pusimos de acuerdo, y toda y cada una de las cosas que necesitamos para alcanzar esto, ¿no? Y sin olvidar que todo esto tiene que ver con una lógica de la planeación, de la planificación, en la que hay una visión general, que ahora tenemos al 2050, hay políticas de Estado, hay planes nacionales, planes estratégicos sectoriales, tenemos los planes de desarrollo regional concertado y de desarrollo local también concertado, ¿no? Tenemos los planes institucionales que cada entidad tiene, ¿no? Sus planes estratégicos institucionales, lo que conocemos como el PI, los POI, que son los planes operativos institucionales, ¿no? Que pues toda esta lógica de la planificación, que es importante tenerla de vista, porque incluso cuando queremos sustentar, digamos, la política misma o una ordenanza a nivel local, pues este marco de planificación tiene que quedar claro, sobre todo para los gobiernos regionales y locales, que muchos dicen, bueno, pero yo tengo mi autonomía, ¿no? Entonces yo voy a regular las políticas que creo que a mis ciudadanos son prioritarios. Es verdad, pero engarzado dentro de este marco de plan nacional, ¿no? Porque aquí no somos como en Estados Unidos, que hay algunos estados donde cada uno efectivamente define algunas cuestiones a nivel político, pero aquí todos respondemos a un Estado que es de carácter unitario. Esta modernización del Estado es uno de los aspectos más importantes que nos va a servir para entender a veces por qué muchas de las políticas que se están trazando hoy en día para atender a la situación de vulnerabilidad de las mujeres y de las personas con discapacidad muchas veces no se hace en realidad, ¿no? Porque todavía en muchas instituciones no se sigue trabajando bajo este marco de modernización del Estado, sino todavía seguimos en ese estado en el que se cree que cada gerencia en los gobiernos regionales, locales y en el Estado mismo a nivel nacional se piensa todo con su cierta autonomía, ¿no? Y como que si fueran pequeñas cosas, no, en realidad no se en este trabajo hacia dar
respuesta como institución que presta servicios. El Estado, el ciudadano, tiene que entender al acercarse al Poder Judicial, al gobierno regional, al gobierno local, o a la Defensoría del Pueblo, o al mismo CONADI, tiene que sentir que le da una respuesta objetiva al problema público que tiene. Y cuando el ciudadano siente, por ejemplo, que su derecho al acceso a la justicia está siendo vulnerado, entonces el Poder Judicial no estará identificándose en el ciudadano cuál es ese valor público que tiene. Diga, pero ¿para qué sirve entonces el Poder Judicial? ¿O para qué sirve el Ministerio Público? ¿O para qué tengo a tal o cual institución? O sea, cada institución tiene que tener tanto en su intervención pública que el ciudadano con facilidad identifique, ¿no? Ah, ya, necesito que, qué sé yo, que mi derecho a una educación inclusiva se haga realidad, ¿no? Entonces voy y efectivamente sé que el Ministerio Público a través del gobierno local que promueve este tipo de políticas y en la institución tal yo voy a encontrar de carácter público, voy a encontrar efectivamente que las puertas están abiertas. Por favor, agradezco que pudieran cerrar les voy a agradecer que puedan cerrar sus micrófonos. ¿Sí? Entonces, esta modernización del Estado nos orienta a construir y a que el ciudadano identifique en cada una de las instituciones cuál es ese valor público que tenemos, ¿no? Es decir, que las intervenciones públicas que adopten la forma de bienes, servicios o regulaciones satisfagan en realidad las necesidades y las expectativas de las personas y que realmente le generen un beneficio también a la sociedad. Que se optimice la gestión interna, ¿no? Que sean realmente eficientes, productivos en la prestación de los recursos públicos, ya sea de manera directa o indirecta, y se pueda satisfacer también esas necesidades y expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y que estos efectivamente le puedan ofrecer un bienestar, ¿no? Ustedes saben que con el Decreto Supremo 004-2013 de la PCM, efectivamente se aprobó la Política Nacional de Modernización y tenía 5 pilares y 3 ejes transversales. El primer pilar, como ustedes saben, el pilar de las políticas públicas, que tiene que ver con toda esta etapa de planeación de la que hemos hablado, tanto de las políticas como los planes estratégicos y operativos, ¿no? Que deben tener todas las instituciones, entender esa lógica y hacer su planificación bajo ese pilar, ¿no? Y también el tema del presupuesto por resultados. Este es el cambio que tenemos respecto al otro presupuesto que se tenía en el Estado anquilosado, ¿no? Donde era un presupuesto más bien histórico el que se manejaba y para el siguiente año lo que hacía era prácticamente casi solamente actualizar valores y presentar un nuevo presupuesto. Hoy en día nos exigen presentar presupuesto por resultados, ¿no? El tercer pilar que tiene que ver también con la gestión de procesos, el tema de la simplificación administrativa y la organización institucional que está a cargo del Estado. Las instituciones tienen que entender que ya no son, digamos, estancos, ¿no? Y que cada uno se puede mover por su propio lado. No todos, 2 o 3 gerencias quizás van a trabajar en conjunto para que en un servicio, un proceso que va a generar un servicio al ciudadano, pues se haga realidad, ¿no? Si alguno de esos, digamos, pasos, alguno de esos procesos falla, entonces el ciudadano no va a tener ese bien o ese servicio en la calidad que se espera. Y de hecho que el factor humano aquí resulta sumamente relevante, porque si el funcionario del Estado no tiene no va a poder Julita, ¿me podrías ayudar, por favor? Alguien está filtrando su micrófono, quizás no puede... Doctora, ya lo hemos sacado a sala de espera a la persona porque se le ha dicho 2 o 3 veces. Ya lo hemos sacado de la sala. Sí, quizás tiene alguna dificultad, quizás lo llamamos para orientarlo un poquito.
¿no? El quinto pilar es el sistema de información, seguimiento de monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento tan importante. Todo lo que hace el Estado tiene que ser sistematizado, ¿no? Tenemos que tener nuestra base de datos, pero no para guardarla, sino justamente para sistematizar lo que hacemos, lo que se llama ahora gestión por evidencia, ¿no? Es decir, si hemos desarrollado un programa, un proyecto, en el que hemos atendido a mujeres con discapacidad y hemos logrado un éxito relevante, pues que asistan las mujeres o que, digamos, el municipio se interese en ese programa, entonces ese programa tenemos que sistematizarlo de manera tal que la sistematización le pueda servir a otros municipios y no repitan quizá los mismos errores, sino más bien la virtud de la sistematización no es lo que muchas veces hacemos cuando se nos pide hacer una sistematización, como yo le llamo, de carácter político. Todos quieren que cuando uno sistematiza algo, se le diga que todo estuvo con check, check, ok, todo bien. Pero eso no es una verdadera sistematización, porque nada en la vida es perfecto. Y más bien lo que tenemos que apuntalar es justamente dónde estuvieron los errores, dónde falló tal o cual actividad, si esa actividad realmente sirvió para lograr un objetivo o un fin. Entonces, eso es importante porque eso le va a servir a otro municipio, a otro gobierno regional o a otra institución para no volver a incidir en esos errores. Y en el tema de género y sobre todo en el tema de discapacidad, esto es muy importante sistematizar, y ya gracias a Dios a través del observatorio que tiene CONADIS se está haciendo algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que permite pues que puedan contar ahí con todos los proyectos, los programas que se han ejecutado, con la evaluación, ¿no? Que le sirva a otro que quiera también hacer, claro, no es un copia y pega, porque cada realidad es distinta y las políticas tienen que ver con la realidad que tú recojas, con el diagnóstico que recojas de tu población. Pero sí, muchos de los elementos, las estrategias, etcétera, van a servir para que ese modelo pueda ser replicable, ¿no? Y todos estos pilares son importantes para esta gestión de cambio, pero tenemos que tener en cuenta además tres ejes transversales, ¿no? Antes de pasar al otro punto, quería mencionar, ayer estuve escuchando una charla sobre seguridad ciudadana, también de un observatorio que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, y él también enfatizaba en el hecho que la gestión del conocimiento no significa que yo hago 2, 3 observatorios y pues como una biblioteca de datos. No. La virtud de un observatorio es que tiene que procesarse la información, tiene que ser analítica y tiene que permitir que a partir de esos conocimientos que se han sistematizado, ¿no? Hacer lo que se llama la gestión del conocimiento, ¿no? Recrear otros nuevos programas, nuevos planes, nuevas acciones. Entonces, y por eso en la tarea que se les dejó, se les ha pedido a ustedes revisar algunos planes incluso de algunos sectores, ¿no? Porque de eso se trata, no de descubrir la pólvora, sino ver los esfuerzos que otros sectores están haciendo y cómo ustedes implementan esa perspectiva de discapacidad en sus instituciones también, ¿no? Que es importante. Entonces, hay que tener en cuenta además los ejes transversales de gobierno abierto, gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Para el desarrollo, para que tengamos un Estado realmente fuerte, moderno, necesitamos que conversar. El Estado, digamos, el Poder Ejecutivo necesita, el gobierno nacional necesita conversar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, necesita articularse, fortalecer capacidades, necesita también además que toda la información sea puesta a la vista de todos, que haya transparencia, ¿no? Que además muchos de los instrumentos, muchos de los trámites que tienen en cuenta, que se desarrollan en sus instituciones, también puedan atenderse de manera, digamos, virtual, como hoy, por ejemplo, CONADIS está haciendo el trámite de certificación y de entrega de carnets virtuales, ¿no? Entonces, que es tan importante para poder ir haciendo realidad los derechos de las personas, pues, ¿no? Es un poco en este circuito de articulación de sistemas transversales también me pareció interesante el cuadrito porque
nos permite ver cuáles son los sistemas que tiene el Estado, ¿no? Trabajando, el de planeamiento, el de presupuesto, ¿no es cierto? El mismo CEPLAN es parte de uno de estos sistemas administrativos también, y la lógica de planeamiento que siempre debemos recordar, ¿no? Que están las políticas nacionales, los planes nacionales y territoriales, los planes estratégicos, operativos, hasta el cuadro de necesidades, ¿no? Y a nivel presupuestal de igual manera, ¿no? Y a nivel de planificación también, ¿no? Hoy en día CEPLAN ha avanzado bastante, y antes era bien complicado presentar el plan operativo institucional. Bueno, hoy en día CEPLAN también se ha preocupado porque haya un aplicativo, ¿no? Y que pues va a permitir que muchos de estos trámites burocráticos para su aprobación, ellos tienen ahora el aplicativo de CEPLAN B01, donde usted puede descargar el formato, ir llenando y le da todas las pautas para poder ir completando su plan operativo, ¿no? Permite, por lo tanto, que se reduzcan toda esta burocracia que antes había, que se estandaricen, por otro lado, la información, que haya una mejor organización de parte tanto de la entidad como del Estado mismo para entenderlo como uno solo, ¿no? Y que la información sea, toda esta información sobre los planes esté en una sola plataforma, y que esto pues ayude al tema de la transparencia institucional también, ¿no? También se han definido los roles de cada usuario. Usted puede ingresar dependiendo de cuál sea digamos, su responsabilidad funcional. Puede entrar como usuario de pliego, como usuario administrador, supervisor o operador, etcétera, ¿no? Y bueno, como decíamos, esta forma de hacer gobierno electrónico, porque es parte de lo que también CEPLAN está haciendo, gobierno electrónico con la planificación, está permitiendo que haya una mejor coordinación del Estado peruano con todos los sectores y los gobiernos subnacionales, ¿no? Que se trabaje de manera mucho más articulada, que se asignen mejor los presupuestos, que se ahorre tiempo sobre todo, y para el ciudadano que haya resultados. Es decir, que el ciudadano pueda advertir con facilidad cuál es el valor público de esa entidad, ¿no? Los temas tanto de género y discapacidad tienen que ver con la igualdad, ¿no? Y tienen que ver también con estas asimetrías de poder que hay en las relaciones entre hombres y mujeres para los temas de género, entre personas con y sin discapacidad para los temas de discapacidad. Ustedes saben que la igualdad es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que su esencia tiene que ver con el ejercicio de nuestra ciudadanía, pero sobre todo tiene que ver con la dignidad humana, con el respeto a la dignidad humana. Y por eso este principio de la igualdad es sumamente relevante para los temas que tienen que ver en los aspectos de género y discapacidad, ¿no? Entonces, es muy importante que no perdamos de vista que hay desde, digamos, desde una mirada jurídica, ¿no? Desde el enfoque jurídico, digamos, el derecho a la igualdad, pues, es el cimiento principal de la ciudadanía, ¿no? Del concepto de ciudadanía, ¿no? Y de ello va a depender mucho esta relación entre el ciudadano y el Estado, ¿no? Y también tiene que ver con la capacidad que poseen las personas, ¿no? Que es un derecho del ciudadano exigir también que se le garantice por parte del Estado todo un marco regulatorio, ¿no? Que garantice sus derechos fundamentales, que se le reconozca esta ciudadanía, ¿no? Y para ello, pues, genera una serie de instrumentos, ¿no? Habíamos encontrado que en la Política Nacional de Igualdad de Género el problema público que se identificó es la discriminación estructural contra las mujeres, y también de lo que habíamos revisado en la primera sesión, digamos, las causas de los problemas tienen que ver sobre todo con los patrones socioculturales discriminatorios entre los que se privilegia lo masculino frente a lo femenino, y que ya es de carácter histórico, y ya lo hemos hablado la sesión pasada. Este tema de la desigual asignación de roles también es otro motivo que causa estos temas de violencia, porque ustedes, sobre todo los colegas que trabajan en el Poder Judicial, cuando analizan un caso, habrán podido advertir de las declaraciones, sobre todo que vierten digamos, los agresores, que muchas veces
cuando uno les pregunta, ¿pero por qué la agrediste? Pues no, es que salió a la calle sin mi permiso, ¿no? Como si fuera una propiedad de él, ¿no? No es que me dejó por otro, ¿no? Entonces, como si fuera una propiedad de una persona. Entonces, esos estereotipos de crianza que tienen en nuestra sociedad muchos varones, gracias a Dios, hoy en día hemos avanzado muchísimo, todavía, sin embargo, hay muchos casos de feminicidio, de violencia familiar y contra los miembros de la familia, etcétera. Todavía sigue siendo, por eso la discriminación estructural sigue siendo un problema y esta aterriza en las situaciones de violencia que también se dan contra la mujer, ¿no? Pero también, por otro lado, está fallando el marco regulatorio, no está siendo suficiente respuesta. Y las instituciones también, la forma en que las instituciones atienden, en muchos casos, cuando una mujer va a denunciar un caso de violencia familiar a una comisaría, si tienes la mala suerte de encontrarte con un policía, con un agente de la policía, digamos que tenga estas ideas machistas, pues probablemente le diga a la víctima, mira, anda a tu casa, trata de arreglar mejor, ¿no? Concilien, ¿no? Y ustedes saben que en situaciones de violencia eso no procede. Entonces, estas causas que van generando esta discriminación contra la mujer, el hecho de pensar que tenemos un menor valor, menor inteligencia, etcétera, están generando vulneración a los derechos, a la vida, a la salud sexual y reproductiva, al acceso a la participación, por ejemplo, política, a la vulneración de derechos sociales y económicos, ¿no? Y todos estos aspectos, bueno, nos dan como colación el problema público que enfrentamos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces en el diseño de estas políticas públicas, antes, por ejemplo, no se contemplaba con la relevancia que hoy sí lo hace la política nacional, el tema de la interseccionalidad, ¿no? El tema de ver cuáles son todas las identidades que atraviesan a una persona, ¿no? Para poder justamente identificar estos ámbitos de discriminación, ¿no? Los objetivos prioritarios de esta política, la primera es la reducción de la violencia hacia las mujeres, la segunda, la de garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, garantizar el acceso y participación de las mujeres a espacios en la toma de decisiones, garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, la reducción de barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres, y reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Estos son los objetivos prioritarios. Entonces, cuando sustentemos, yo creo que incluso una sentencia, esto debería de quedar marcado, ¿no? O una ordenanza o una resolución que tenga que ver digamos, con la aplicación de una política institucional, tendría que ver también con alguno de estos objetivos prioritarios. Entonces, hay que tomarlos en cuenta también, ¿no? La igualdad de género, como ustedes saben, ¿no? Es justamente tratar de que haya una igual valoración, ¿no? De los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres, ¿no? Que estén, digamos, analizados con el mismo valor, ¿no? Y que el Estado tiene que ser el garante de este ejercicio pleno de derechos, ¿no? Pero para ello se requiere un trato idéntico y un trato diferenciado, ¿no? Parece algo contradictorio, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué, ¿no? La igualdad real de derechos, oportunidades y responsabilidades de las mujeres y hombres no dependen de su naturaleza biológica, ¿no? Por ejemplo, el derecho al trabajo digno y remunerado, ¿no? Igual trabajo, igual remuneración, pero muchas veces esto no se toma en cuenta. El trato diferenciado, ¿no? Cuando sea necesario, ya sea por diferencias biológicas o desigualdad histórica entre los géneros, las mujeres y los hombres no gozan del mismo trato y derechos. En el caso de las personas con discapacidad, hablamos de lo que se llama, digamos, la discriminación positiva, por ejemplo, ¿no? Para que algún aspecto que tenga que ver con el desarrollo de su trabajo contemple, por ejemplo, si tenemos, creo que les di el ejemplo de la reunión pasada, de los exámenes que se dan, los exámenes para poder postular a la universidad, ¿no? En el caso de las jóvenes con síndrome de Down, ¿no?
el hecho de que si para un examen regular yo necesito una hora, quizás para una persona que tenga síndrome de Down voy a necesitar 1 hora y 20 minutos, ¿no? Esa diferencia en el tiempo tiene que ver con que también la forma de responder de una persona con, con algún tipo de discapacidad puede limitar su ejercicio en igualdad de condiciones. Entonces, esto es como una manera de equilibrar esas desigualdades, ¿no? La persona con discapacidad, con síndrome de Down, puede entender lo mismo, pero quizás en diferentes tiempos y puede salir exitoso en un examen, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Eh, una cosa que sí debe quedar bien claro, porque lo he escuchado muchas veces cuando hablamos de este tema, que dice, pero el hombre y la mujer nunca van a poder ser iguales. Es verdad, físicamente no. Estamos hablando aquí de la igualdad en las relaciones que tiene el hombre y la mujer, en la forma de, digamos, de asumir, no en lo físico, no en lo biológico, sino en su acceso a derechos, a oportunidades. Es de eso de lo que hablamos, ¿no? Y que eso tiene que ser contemplado tanto en el Estado, en la sociedad civil, en el sector privado, ¿no? En realidad que estos aspectos son importantes porque de ellos, de esta situación de desigualdad es la que se derivan muchos de los problemas que hoy enfrentamos hoy en día, ¿no? Como problema también de salud pública que ha sido declarado por la OMS, el problema de la violencia, ¿no? Que afecta a las mujeres. ¿Qué cosa es la perspectiva o el enfoque de género? En realidad es una herramienta de análisis, ¿no? Y que lo que nos permite es examinar la realidad de las relaciones y las relaciones sociales, teniendo en cuenta los roles que han sido socialmente asignados a las mujeres y a los hombres, ¿no? Así como sus múltiples identidades también, las oportunidades de acceso y control de los recursos y el grado de poder que se ejerce en la sociedad, ¿no? Nos ayuda a mirar además de una manera crítica esas relaciones de poder, ¿no? Y desigualdad entre hombres y mujeres, y nos brinda además una evidencia cualitativa y cuantitativa sobre esas desigualdades de género en un contexto determinado. ¿Cómo transversalizamos el enfoque de género en las políticas públicas? ¿No? Si vamos a diseñar, vamos a implementar, monitorear o evaluar una política pública, ¿no? Para saber si se ha transversalizado o no, tendríamos que irnos haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, podríamos preguntar si se ha considerado en el diseño de la política los roles y necesidades específicas de los hombres y las mujeres. ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? La intervención, por ejemplo, aquí un ejemplo que quizás pueda servir para ir mostrando esto, es las políticas que se implementaron para hacer lo que se llama el control de la natalidad. En muchos casos, lo que se pensaba era que bastaba que intervengan a la mujer, ¿no? Que le digan las trompas, etcétera. Pero en realidad una política de género lo que tiene que hacer es ver cuál es la situación que estamos enfrentando. Ya, el hecho de que la familia no puede tener más hijos de los que pueda alimentar. Pero ¿esa será una responsabilidad solo de la mujer? ¿No es acaso también una responsabilidad del hombre? Lo que ha pasado es que en muchas políticas públicas la responsabilidad se ponía en los hombros de la mujer, ¿no? Es la mujer la que tenía que resolver con su cuerpo ese problema, ¿no? Y se distanciaba al hombre como si ese problema, en ese problema no tuviera que ver el hombre. Y eso no es así, ¿no? El hombre y la mujer tienen que ponerse de acuerdo para ver de qué manera hacen ese control para no traer más hijos de los que ellos pueden alimentar. Entonces, una política de salud tiene que valorar esos roles y esas necesidades de ambos, de los hombres y las mujeres, ¿no? Y no cargar sobre sus hombros, sobre los hombros de la mujer, todo el peso de esa política, ¿no? Eh, Otra pregunta para poder transversalizar el enfoque de género podría ser que las intervenciones públicas promueven una distribución equitativa entre las mujeres y los hombres de la carga de trabajo doméstico y sus labores de cuidado. ¿Cuántas mujeres hoy en día no, aparte de que somos madres de familia, somos esposas, ¿no? Desarrollamos un trabajo en la casa,
Y es importante también preguntarnos si en esa política pública que estamos diseñando, estamos tomando en cuenta ese aspecto, ¿no? El tiempo que le toma a una mujer desarrollar esas tareas domésticas también, ¿no? Esas labores de cuidado, quizás con un adulto mayor, con personas con discapacidad que no se pueden movilizar, ¿no? Se promueve la igualdad de género en el acceso a oportunidades, recursos, participación y toma de decisiones. Eso sería otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Y quizás en realidad varias preguntas de ahí podrían salir, ¿no? Se promueve la igualdad de género en el acceso a oportunidades, se promueve la igualdad de género en el acceso a los recursos, o a la participación o a la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la política implementada cuando ya nos toque trabajar a nivel de evaluación de la política, ¿no? Porque el impacto tiene que ver con la evaluación después de digamos, de un tiempo determinado en el que ya se implementó la política pública. ¿Cuál ha sido el impacto de la política implementada en la vida de las mujeres y los hombres? ¿No? Es importante tomarlo en cuenta también, ¿no? Si la política que, no sé, esa que estamos trabajando ahora, de aquí al horizonte planteado, realmente va a tener o no va a tener el efecto que se espera, ¿no? Las políticas que ya se han implementado han tenido que tener alguna deficiencia porque todavía no alcanzamos la posibilidad de prevenir tantas situaciones de violencia en las que atravesamos, y todavía parece que, sobre todo cuando revisamos las redes, ¿no? Por el internet, el Facebook, etcétera, los mensajes que se mandan, incluyéndonos a nosotros, abogados, gente preparada de todas las carreras, economistas, etcétera, todavía vemos que hay un tufillo patriarcal, ¿no? Machista. Entonces, es importante ver, cuando culminemos una política también, de qué manera esa política ha resuelto esa situación de inequidad, de desigualdad y asimetría que hay en las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y analizado esto, ver qué otros mecanismos implementamos para hacerla más eficiente, ¿no? Otra pregunta sobre ese tema es si se ha logrado una mayor igualdad o se ha reducido las brechas de género, ¿no? Que también es importante para poder hacer ese proceso de transversalización. La Política Nacional Sectorial de Discapacidad para el Desarrollo al 2030, que tiene que ver con el tema de discapacidad, también ha identificado como problema público la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad, y también las causas tienen casi, podríamos decir, las mismas causas que para los temas de género, ¿no? Que tienen que ver con los prejuicios y estereotipos, el tema de la precaria institucionalidad pública, es decir, que hay un servicio institucional de parte del Estado todavía bastante rezagado, que no da respuesta a las personas con discapacidad, que hay limitados servicios que garanticen además el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Y que por lo tanto la vulnerabilidad a nivel social, económico o de ejercicio de ciudadanía o de derechos todavía sigue siendo un reto, y esperemos que para el 2030 algo de esto haya disminuido, ¿no? Porque, y poder alcanzar ese objetivo, esa situación deseada, ¿no? Que se tiene en esta política, que es que la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad se haya reducido. No dice desaparecido, porque creo que eso nunca va a desaparecer, ¿no? Esperemos que sí, en algún momento de la humanidad, pero por ahora, en 2030, estamos pretendiendo que se reduzca, ¿no? Y que estas puedan alcanzar, por lo tanto, su desarrollo integral y que se ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva, ¿no? Esta política nacional ha tenido algunos antecedentes también para poder llegar a ser una política nacional multisectorial. Han habido otros esfuerzos normativos y a nivel de planificación. El Plan Nacional de Accesibilidad del 2018 al 2023, el Plan Nacional de Derechos Humanos también igual, en el que pues, periódicamente se va dando cuenta y hay ítems específicos para los temas de discapacidad y de género, ¿no? Sobre digamos, indicadores y metas que el Estado peruano está obligado a dar cuenta, ¿no? A Naciones Unidas también.
el Plan Nacional para las Personas con Trastorno de Espectro Autista del 2019 al 2021, que también ya está en implementación, la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, el Decreto Supremo por su reglamento, ¿no? El Decreto Legislativo 1468, que es aquella que tiene por objeto prevenir y proteger a las personas con discapacidad bajo estos escenarios del COVID-19, ¿no? Aquí lo que sí quiero también que tomen en cuenta, que el CONADIS ejerce, el Ministerio de la Mujer ejerce la rectoría en los temas de discapacidad a través del CONADIS. Y que el CONADIS tiene un sistema, que es el SINAPEDIS, que fue creado a partir de la ley, ¿no? Que en realidad es, digamos, es un sistema que permite que se articule el CONADIS representando, digamos, al gobierno, ¿no? Como ente rector, que es el espacio que elabora, programa, coordina, supervisa y monitorea y evalúa las políticas públicas en materia de discapacidad. Los gobiernos regionales, que son aquellos que formulan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas públicas y programas a nivel regional, y también articulan a nivel de los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales que de igual manera formulan, ejecutan, supervisan y evalúan políticas públicas, tanto los planes y estrategias, programas y proyectos a nivel local, ¿no? Se articulan con los gobiernos regionales, con la sociedad civil también, y ellos son los que directamente tienen este encuentro con la sociedad y recogen y debieran recoger a través de las ONAPEX, en el caso de los gobiernos locales y de las ORENIS, en el caso de los gobiernos regionales, ¿no? Todos esos intereses, esas necesidades que tiene la población para poder darle respuesta, ¿no? En este sistema nacional en el que convergen todas estas entidades y lo que hacen es un proceso de medición para ir viendo cuánto se está avanzando en el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? A la adaptación de la ley 29973, como ustedes saben, el objetivo de la ley era establecer todo este marco legal de promoción, protección y realización de condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, ¿no? Que sirvieran para que ellos pudieran lograr su desarrollo igualitario en todos los niveles de acción, ¿no? Ya sea político, económico, social, cultural y tecnológico, ¿no? La ley hace, digamos, muchas de las cosas que reproduce algunos de los artículos que tiene incluso la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, en lo que respecta a la definición de personas con discapacidad, ¿no? En lo que tiene que ver al establecimiento de los principios de razonabilidad e interculturalidad, establece todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Establece cuál es el marco de acción del CONADIS, cómo trabaja el SINAPEDIS, tiene que ver con, digamos, está la dotación de todos los derechos civiles y políticos, los temas de accesibilidad, de salud, rehabilitación, educación, deporte, el trabajo, empleo, el tema de las empresas promocionales de personas con discapacidad que tienen un tratamiento especial cuando están conformadas por personas con discapacidad a nivel tributario, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la protección social y nivel de vida adecuado, la certificación de las personas con discapacidad, bueno, que ha tenido varias modificaciones recientes, además, ¿no? Para que justamente se permita que haya mayor celeridad en la atención de los certificados de discapacidad, ¿no? Y bueno, las normas técnicas sobre certificación también, ¿no? Lo más importante, si me dijeran de toda la ley de la persona con discapacidad, solo puedes quedarte con un artículo. Yo creo que me quedaría con este, ¿no? Que es el artículo, dentro del artículo 4, el inciso 4.2, nos dice que los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera transversal. Es decir, con esto aseguramos que en todos los niveles de gobierno, todos tienen que incorporar la perspectiva de discapacidad, y por eso es tan importante y forma parte de las tareas que hemos trabajado con ustedes, para que tengan un instrumento de transversalización. Ya muchos sectores lo tienen actualmente, pero lo ideal es que cada institución tenga su instrumento de incorporación de la perspectiva de discapacidad dentro de sus instituciones, ¿no? Una cosa más que nos dice muy importante en el artículo 6 es que los recursos humanos con certificado, que quienes trabajan, ojo,
Si el artículo 4 nos está diciendo que los distintos sectores, los niveles de gobierno, es decir, aquí no escapa nadie, gobierno nacional, regional y local, y todos los sectores, incluye la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera transversal, pues nos exige algo. ¿Se acuerdan del cuadro de modernización del Estado? Uno de los aspectos más relevantes, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes? Hay un pilar que tiene que ver con el que las políticas se hagan realidad. ¿Alguien me puede dar esa respuesta para ver si han estado atentos y si están todavía ahí? ¿Alguien se anima? ¿Con qué pilar tendrá que ver este artículo 6? Recursos humanos con certificada capacidad y experiencia en temas de discapacidad. ¿Con qué pilar digamos, de la política de modernización del Estado tiene que ver este artículo? ¿Recuerdan? ¿Será con el de planificación? ¿Con el pilar 1? ¿De planeamiento estratégico? ¿Con el pilar 5 de gestión del conocimiento? ¿Alguien se anima a responder? Si me levantan la mano. Bueno, por esta vez lo vamos a decir para poder ir avanzando. Es con el pilar 4, con el cuarto pilar que tiene que ver con los recursos humanos, justamente, con la meritocracia. La razón por la que hoy ustedes están recibiendo esta capacitación es justamente porque tienen que conocer todos esos aspectos y cómo es que a ustedes les exigen trabajar la perspectiva de discapacidad en sus instituciones, ¿no? Justamente porque ya hay una ley que así lo dice. Y más adelante les voy a mencionar que esta exigencia que está en la ley además es sancionable. O sea, si no trabajamos estos instrumentos para transversalizar la perspectiva de discapacidad en nuestras instituciones, podemos ser pasibles de ser sancionados administrativa, civil y penalmente. Entonces, por eso es importante conocerlo. Yo les felicito a cada uno de ustedes por estar tomando el curso realmente, porque la ley justamente en el artículo 6 dice que todos los recursos humanos que trabajan los temas de discapacidad tienen que tener capacidad y experiencia en temas de discapacidad. O sea, ustedes van a poder demostrar que sí se han capacitado, ¿verdad? Experiencia también, porque acá, de hecho, les hemos pedido a ustedes algunas tareas y hemos estado revisando lo del foro. Por favor, les pido que comiencen a trabajar en foros. Son muy pocas las participaciones. Yo suelo ser un poco exigente en la evaluación porque lo son así conmigo. Entonces les pido por favor participar. Ya les hemos mencionado que también las respuestas que ustedes tienen en el foro, si ustedes toman nota y revisan algún otro comentario de otro colega, de otro participante en el curso, y hacen el comentario, o ustedes ven que el comentario que ha hecho otra persona se parece mucho a ustedes, pero ustedes tienen un elemento adicional que complementar, también es importante eso porque eso le suma puntos. Usted puede tener en su participación, por ejemplo, algo como una nota de 14, pero finalmente esa participación que usted hace comentando sobre otro participante o complementando algo que dijo otro, le da 1 o 2 puntos adicionales. Entonces, por favor, les pido, sí, ir atendiendo lo del foro, ¿no? Y bueno, entonces, es importante que ustedes, que hoy en día han visto que forman parte de un sector, todos forman parte de un sector o de algún sector o de algún nivel de gobierno. Entonces, todos hoy en día tenemos esa tarea. Y es más, la propia ley incluso exige que desde la universidad se forme a los estudiantes en los temas de discapacidad. Y hoy van a poder ustedes encontrar que hay diplomados. Nosotros hicimos en el año 2015 a 16, hicimos un diplomado con la Universidad Católica, ¿no? Y ellos ahora ya están dando el diplomado, ¿no? Pero nosotros hicimos con algunos representantes de Naciones Unidas, porque nos tocó ir representando al Perú a las sesiones del comité de evaluación de la convención, y entonces ahí pudimos contactar con gente del comité a quienes les hablamos de la necesidad de que todos, digamos, miembros de la sociedad,
todos los funcionarios y servidores del Estado tuvieran este conocimiento, y justamente en mérito de eso se armó el diplomado, ¿no? Que entiendo que ahora ya lo tiene la Católica, lo tiene la Universidad de San Martín, y creo que también la Universidad Femenina, que son los tres que están dictando también diplomados en estos temas, ¿no? Es importante que por eso tomar en cuenta la importancia sobre la perspectiva de discapacidad, ¿no? Esta ley además es importante, de toda la ley es importante siempre tener en cuenta algunos artículos que igual son también, tienen los mismos articulados, casi la misma descripción que en la Convención, ¿no? La no discriminación por causa de discapacidad, que es sancionada, la capacidad jurídica, ¿no? Que es reconocida hoy en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, a la vida independiente, incluida en comunidad. Eso sí le voy a tomar un tiempito. El tema de la vida independiente es muy importante porque en las actuaciones que ustedes tengan, ya sea a nivel regional, local o dentro del Poder Judicial, cuando dictaminen alguna medida, tienen que contemplar este aspecto de la vida independiente, es decir, de qué manera, bajo qué elementos logro yo que una persona tenga autonomía para tomar sus decisiones, ¿no? Que tenga la capacidad de poder responder si hay una acción que le conviene a su derecho. Me puede gustar a mí o no, ¿no? Pero hay que ayudar a que esa persona sienta que tiene esa autonomía, ¿no? Esa posibilidad de vivir de manera independiente. Aquí en el Perú no he visto, pero en otros países incluso hay casos de personas, por decir, con autismo, que han tenido que hacer denuncias a sus padres porque no los dejaban vivir fuera de su casa, ¿no? Porque pensaban que ellos no iban a ser capaces de autovalerse, ¿no? Ya les habían dado educación, ellos efectivamente probaban que tenían todas las capacidades, que podían definir su presupuesto, sus seguridades, etcétera, pero los padres pues no, bajo los estereotipos que habían sido criados, y decían, no, pero es que él tiene una discapacidad y así nació y va a morir así. Entonces, muchas veces no dejan que esta persona se desarrolle. En el Japón, hace más de 20 años, digamos, se conoció de un caso, no de un caso porque en realidad ya es una forma cotidiana en el Japón, porque ellos inician este modelo de vida independiente junto con los americanos. Y no es difícil encontrar en Japón, por ejemplo, personas con síndrome de Down de 20, 21 años, 22 años, porque allá uno sale de la casa a los 16 años aproximadamente, y entonces que ya viven en sus propios departamentos, fuera de las ciudades, incluso fuera de Tokio, se van a otras regiones, y pueden vivir con autonomía, manejan su tarjeta de crédito, alquilan su local, su vivienda, cosa que aquí todavía aún parece imposible. Hay muchas personas con discapacidad que denuncian que no pueden alquilar una habitación, no pueden alquilar una casa porque la persona que le va a alquilar cuando va a hacerlo ve que está en silla de ruedas y simplemente dice no, gracias, porque pues todavía tenemos estos estereotipos que cargamos de que esa persona podría no responder a esa expectativa económica que tiene como arrendatario, ¿no? Y hacer incluido en comunidad también es muy importante, y esto se da, esta norma cobra relevancia sobre todo en aquellas situaciones en las que las personas con discapacidad mental, con esquizofrenia sobre todo, antes, como ustedes vieron cuando les hablé sobre los modelos digamos, los modelos de los marcos conceptuales, ¿no? Les hablaba del modelo rehabilitador, en el que se pensaba que la persona con discapacidad era un enfermo, una persona permanentemente enferma, ¿no? Y no se entendía que la discapacidad no estaba en la persona, sino en el contexto, en la sociedad y en aquellas barreras que la sociedad le impone, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía cotidianamente? Pues simplemente a la persona con discapacidad mental se le institucionalizaba, por decir aquí, en el Perú, como en el Arco Herrera, ¿no? La familia se desembarazaba de esa situación y lo dejaba ahí a veces olvidado, ¿no? Hoy en día lo que se procura es, los mecanismos de justicia tendrían que procurar
la exigencia, y veo que así es efectivamente, porque he leído algunas sentencias que así lo hacen, que efectivamente hacen razonar que la persona es un sujeto de derechos y que por lo tanto él puede vivir en familia, que la familia bajo ciertas condiciones de medicación, de atención temprana, etcétera, puede hacer que esta persona pueda convivir dentro de la familia y no necesariamente ser extraído a un centro, a un sanatorio de salud mental bajo este enfoque médico, ¿no? La participación política y el desarrollo asociativo y la consulta también son algunos de los temas que están siendo previstos en la norma. La accesibilidad en el entorno urbano y edificaciones, en la vivienda, en el transporte, en las comunicaciones, en la información, en la contratación de bienes también se da algunos elementos de facilitación para que los grupos de emprendimiento puedan contratar con el Estado, ¿no? Servicios y obras tengan un puntaje adicional, ¿no? Respecto a lo que es la participación política, también es importante mencionar que la ley establece que todo lo que se haga respecto, todo lo que vaya a beneficiar a las personas con discapacidad a nivel de diseño de política pública, a nivel de norma, tiene que ser consultada por las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si usted está, como en este caso, en Lima Sur, usted tendrá que hacer su mapa de actores, ¿no es cierto?, para ver qué instituciones son las más relevantes. Quizás hay una red importante de personas con discapacidad, o la mesa, por ejemplo, la mesa de lucha contra la pobreza tiene una mesa de personas con discapacidad también, ¿no?, a la que pueden recurrir ustedes para en consulta, y de todas maneras tienen que hacer público esa norma en sus páginas web para que también ahí se dé este espacio de consulta y que ellos les den el check, digamos, a la propuesta normativa o de política que ustedes tengan, ¿no? Los gobiernos regionales, así como el Estado tiene obligaciones, también el gobierno regional y el gobierno municipal también, y ellos lo hacen a través, en el caso de los gobiernos regionales, a través de las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad, donde en el caso de los gobiernos regionales ven todo lo que es el desarrollo de políticas, acciones integrales en favor de las personas con discapacidad, ¿no? Para tratar de que con todos estos mecanismos ellos incorporen esta perspectiva de discapacidad y que impida que se siga discriminando y se siga alejando de sus derechos a las personas con discapacidad o a las mujeres también, ¿no? La ley orgánica igual prevé también en el artículo 84 de que los programas sociales, en realidad todos los programas deberían de incorporar, digamos, dentro del espacio municipal deben crear su oficina de atención a las personas con discapacidad, que son las conocidas como MAPEP. En realidad, en ambos casos, lo que hacen es, ahora ya el CONADIS incluso ha sacado una norma que da los lineamientos para la constitución de estas dos oficinas, porque antes, por cumplir y porque no se han sancionado por ley, pues ellos armaban, buscaban una persona con discapacidad de su propia entidad y ponían una oficina, había un letrerito, MAPEP, y punto. Y eso era, y cuando uno pedía ver los avances, el cumplimiento de las políticas, de la ley de personas con discapacidad, pues nunca recibí información, porque no era una persona ni que estaba formado, ni solo por el hecho de tener una discapacidad es garantía de que él conozca la discapacidad, ¿no? Puede conocer, digamos, su situación personal, pero tenemos que convocar a expertos en políticas en temas de discapacidad, ¿no? El CONADIS también en estos años se ha preocupado por tratar de que los planes, las políticas incorporen cada vez más la perspectiva de discapacidad, ¿no? Lo ha hecho así, acompañando en el diseño de las políticas, por ejemplo, de los planes, ¿no? Donde, si bien es cierto, la iniciativa nace de sociedad civil, el Estado lo toma, y justamente con el Estado se ha gestado un plan nacional para las personas con trastorno de espectro autista, perdón, que es muy importante, que ha tenido muchas sesiones de trabajo también y que han permitido que no solamente participen las personas con autismo, sino sus familiares también, ¿no? Y que, digamos, con el aval de todos ellos se pueda generar toda una ruta de atención para que ellos vayan alcanzando cada vez un nivel de mayor respeto de sus derechos, ¿no? CONADIS también tiene una dirección que es la Dirección de Políticas en Discapacidad. Cuando ustedes tengan esa tarea ya definitiva, porque lo que hemos trabajado ahora, lo que van a trabajar ustedes ahora,
digamos, son como las líneas, el borrador de lo que va a poder ser su plan de transversalización. Ustedes pueden recurrir también al CONADIS o también lo pueden hacer conmigo, yo no tengo ninguna objeción. Trabajaba en el CONADIS, actualmente ya no trabajo, trabajo para el sector privado, entonces, pero el CONADIS brinda asistencia técnica. Las instituciones pueden convocar a través de esta Dirección de Políticas en Discapacidad y ellos ayudan a trabajar las políticas, los programas, los planes, hacer todo ese proceso de transversalización de discapacidad en sus instrumentos de gestión, ¿no? Y así lo han hecho con el Ministerio de Transporte, también han generado la Política Nacional de Transporte Urbano, la Política Nacional de Inclusión Financiera, con el Ministerio de Economía, ¿no? El Plan Nacional de Competitividad y Productividad también, el Reglamento de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, por ejemplo, que se ha trabajado con el propio Ministerio de la Mujer, ¿no? Además, a los municipios también, la ordenanza 2164 ha sido gestada dentro de estos trabajos de incorporación de la perspectiva, ¿no? Para todo lo que es los temas de tránsito vehicular, ¿no? Metropolitano. Ahora, otro, digamos, instrumento importante que tiene CONADIS es el Observatorio Nacional de Discapacidad, que estuvo un poco trabajándose para poder actualizarse. Veo que ya hay cosas nuevas, los invito a revisarlo también, está bastante interesante. Van a encontrar bastante información sistematizada, incluso a nivel normativo, todas las nuevas normas están ahí. Se ha elaborado también para los municipios, para los que están asistiendo al curso, y sepan cómo implementar sus OMAPETs y sus OREDIs, también existe esta directiva, la 02 del 2019, ha tenido algunas modificaciones pequeñas, pero ha generado los lineamientos para una adecuada implementación de las OREDIs y OMAPETs, ¿no? Como les decía, antes pues no se estaba cumpliendo ni con incorporarlo dentro de la estructura orgánica, porque no basta con poner una oficina, sino que tiene que estar incorporada dentro de la estructura de la institución. Por otro lado, también en las leyes de presupuesto, también qué importante tener en cuenta que el presupuesto, que es la base fundamental para que todos los planes, proyectos puedan ser ejecutados, pues muchas veces no contemplaba estos aspectos y que me tocó la experiencia de trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2012-13, ¿no? En adelante, reunirnos con los funcionarios del Ministerio de Economía de aquella época, en el que cuando aparecimos nosotros, ellos no se explicaban por qué estábamos ahí, ¿no? ¿Por qué una institución que tiene que ver con los derechos de la persona con discapacidad tenía que, digamos, tener un espacio para discutir el presupuesto? ¿No? O sea, ellos no entendían que ya había una norma que había sido aprobada, que era la ley, que decía que todo lo que hace el Estado tiene que tener la perspectiva de discapacidad, ¿no? Y entonces, si usted va a aprobar el diseño de una infraestructura que va a servir a la sociedad para algún aspecto, pues, qué sé yo, un gran hospital o una gran escuela, que esta no tiene una dotación presupuestal, pues no va a poder responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Es más, yo estoy haciendo una propuesta justamente para que todas las entidades del Estado tengan digamos, un responsable de la incorporación de la perspectiva de discapacidad en sus instituciones. Y que esta persona sea el que converse con el CONADIS y a su vez también creo que el CONADIS tiene que comenzar a trabajar también en la idea de tener otra, digamos, hacer realidad lo que la ley dice, ¿no? Que debe participar en las reuniones del Consejo de Ministros, ¿no? Que ellos tienen un espacio, pero esto en la realidad no se da, ¿no? Entonces es muy importante que haya un punto focal dentro de cada una de las instituciones que sea el que para la aprobación de un plan, de un proyecto,
de una infraestructura, de lo que vaya a construirse para hacer efectivo una política o un plan, pues primero pase por ese espacio para que le den el check si realmente está conteniendo todos aquellos elementos que necesitan las personas con discapacidad que tenga la obra para poder para que ella también pueda ser usuaria y no que de un tiempo pues lo tengan que destruir, ampliar y generándole un mayor gasto a la sociedad, ¿no? Ahora, todos esos aspectos son importantes porque CONADIS nos reportaba en una de las presentaciones de su presidente en el año 2019 que a través de la dirección de la subdirección de fiscalización, ¿no? Había recomendado a la otra subdirección de infracciones y sanciones que se inicien procesos administrativos sancionadores, ¿no? Y que ya había 106 entidades que estaban siendo sujetos de este tipo de procedimientos, ¿no? A 14, hasta esa fecha, 14 por incumplimiento de cuota de empleo, 15 debido al no cumplimiento de las normas de accesibilidad universal, uno en materia presupuestal, uno en bonificación del 15% para concursos públicos de personal, 75 por el retraso de la comunicación de la información solicitada por CONADIS, ¿no? Y que habían recomendaciones del inicio de procedimientos sancionadores a 150 entidades, ¿no? Y aquí 500 personas que habían presentado su solicitud de denuncias, ¿no? Para que intervenga el CONADIS. Disculpe, alguien, Gaby creo que estaba levantando la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, doctor, yo solo quería acotar acerca, claro, supuestamente si se hace una planificación, también se tiene que ver el cumplimiento de esa planificación. Para eso creo que tengo entendido que está el SINAPEDIS, Así es. que es el que ayuda al cumplimiento de las políticas públicas orientadas a la intervención con las personas de discapacidad. Sí, el SINAPEDIS, lo que tiene, el SINAPEDIS es un sistema y tiene una mesa en la cual, bueno, se reúnen todos los niveles de gobierno, se reúnen y evalúan. Ellos tendrían que estar evaluando permanentemente, y eso es su labor, evaluar el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el día 16 de octubre de todos los años que se celebra, bueno, no se celebra, que se hace un acto de reflexión sobre los derechos de las personas con discapacidad, en realidad la ministra o el ministro del sector tiene que dar cuenta al Congreso del nivel de cumplimiento de las políticas en materia de discapacidad, ¿no? Y ahí también tendría que estar dando cuenta, por ejemplo, de cuántas entidades del propio Estado están siendo fiscalizadas. Entonces, a mí me parece excelente que ustedes estén tomando tanta atención en estas capacitaciones que les permitan cumplir, y lo que yo menos quiero es que los sancionen, ¿no? Porque muchas, incluso a nivel de presupuestal, cuando las infracciones son a nivel presupuestal, porque usted no destinó un presupuesto dentro de su entidad, conllevan a la inhabilitación funcional. Entonces, estas cosas hay que tomárselo bien en serio, ¿no? Es por eso que me permití un poco hablar de estos temas que me parecen tan importantes, ¿no? O sea, ¿por qué es importante transversalizar el tema de discapacidad? Porque primero vamos a permitir que las personas cada día sientan que son menos discriminadas y vamos a apuntalar a lo que es el objetivo nacional que tenemos, de que la discriminación disminuya contra las mujeres y contra las personas con discapacidad, ¿no? Cada uno en su ámbito. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, pues de verdad que doblemente sean beneficiadas y esta reducción en esa discriminación sea mayor, ¿no? Por ejemplo, acá el presidente presentó el caso de la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas. Ellos hicieron omisión de la reserva del 5% de vacantes para personas con discapacidad en los procesos de admisión. Todos los centros universitarios, institutos, escuelas superiores tienen que tener una reserva del 5% de vacantes para personas con discapacidad. Ahora, eso no quiere decir que si tienes más de ese porcentaje no lo recibas. Sí, mejor, ¿no? Solo que ese es el mínimo, ¿no? Entonces, pues le encontraron la infracción y esto ya se agotó la vía incluso administrativa, ¿no? El 2019 ya se había agotado la vía administrativa y ya seguramente es posible que estén yendo a nivel contencioso administrativo o a nivel judicial ya, ¿no? El colegio, o quizás no creo que se hayan quedado satisfechos con las sanciones, ¿no? Porque son
sanciones importantes, ¿no? El colegio, hay un colegio particular también, o sea, no solamente son pasibles las instituciones públicas, sino también las privadas, ¿no? Por negar el acceso o permanencia a una institución educativa y privada. Esto es muy grave. Realmente, bueno, a mí me tocó pasar algo de esto porque tengo a mi sobrina que es una, hoy ya joven de 21 años, pero en los primeros años luchamos muchísimo porque incluso había instituciones donde los directores primero que desconocían la ley, uno les hablaba de la ley y decían, bueno, ya lo voy a cumplir, pero cuando habías logrado quebrar y digamos, hacer entrar en razón respecto a ese derecho de acceso a la educación que tienen los niños, ya no solamente enfrentamos a un director, sino más adelante a un profesor que no estaba preparado, o a un círculo de padres de familia que pensaba que el síndrome de Down era contagioso y que su niño iba a retroceder en su aprendizaje y no sabe que más bien todo este tema hace que el ser humano pues justamente no tenga todas las taras que cargan los padres, ¿no? De ser personas discriminantes, ¿no? Discriminadoras, ¿no? Entonces, esto ha pasado y pasa todavía desgraciadamente hoy en día, y muchos niños hasta hoy no gozan de ese derecho, sobre todo en las zonas más humildes, donde, bueno, una vez va el padre y lleva a su niño, le dicen no, y ya muchas veces no insiste porque no tiene alguien que le dé un apoyo normativo, legal, y pues que puedan acceder a ese derecho, ¿no? Entonces aquí también igual la entidad ha sido sancionada, ¿no? Y esta interpuso una demanda judicial, ¿no? En lo contencioso administrativo también para obtener la nulidad de la resolución sancionadora. Bueno, ellos agotan pues todas las vías, ¿no? Pero finalmente si incurres en sanción, donde sea, igual vas a tener que asumir el castigo, ¿no? Hay un caso también para el gobierno regional, pero hay como 3, 4 casos de gobiernos locales también que han incumplido cuando el CONADIS les solicita información respecto al cumplimiento de alguna norma, ¿no? También muchas entidades no te contestan o te contestan mañana, tarde y nunca. Y eso también, el retraso en la comunicación de la información también es sancionado, ¿no? En este caso hubo una resolución de sanción, digamos, el gobierno regional interpuso un recurso de reconsideración, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería mencionarles también para entender la importancia de esto, ¿no? Bueno, y ahí no voy a repetir porque en realidad hay varias normas que creo que ustedes en la atractividad de su hogar lo pueden ir revisando. Me interesa más conversar con ustedes respecto a cómo incorporar la perspectiva de discapacidad, por ejemplo, aquí en un ejemplo concreto, ¿no? En un servicio público de empleo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ver cuando, digamos, no hay una perspectiva de discapacidad? ¿No? Se da cuando pocas personas con discapacidad están siendo registradas como buscadores de empleo, considerando como principal la formación académica y experiencia laboral, ¿no? Cuando hay una búsqueda de postulantes sin considerar como principal las habilidades, competencias, preferencias de las personas con discapacidad, ¿no? Cuando falta el criterio georreferencial en la preselección y envío de postulantes con discapacidad a los puestos de trabajo. Cuando haya una ausencia de acciones de precolocación que favorezca la contratación de personas con discapacidad, ¿no? O una ausencia de acciones de seguimiento, ¿no? Muchas veces se ofrece el empleo, pero no se analiza, digamos, que las personas con discapacidad, en primer lugar, han entrado tardíamente al proceso educativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que, como les dijimos la vez pasada, es no ver en primer lugar el diagnóstico de la persona. El diagnóstico es para los temas de carácter médico, pero para el acceso a derechos, lo que tenemos que ver, para lo que nos sirve el diagnóstico, por ejemplo, para la situación de empleo, es para ver si la deficiencia va a limitar el desarrollo, el desempeño en una labor, ¿no es cierto? Entonces, no le daré pues el trabajo en el segundo piso. Para facilitarle, trataré de que la oficina que esta persona tenga sea en el primer piso, ¿no? Y con eso también estoy facilitándole una condición que tiene que ver con una deficiencia, ¿no? Es decir, para que no esté subiendo las escaleras todos los días o tengan que subir la silla como si fuera un anda, entonces lo ubico en un primer piso,
¿no? Lo ubico en un primer piso para que él pueda desarrollarse. Y hemos visto en la exposición pasada que las personas con discapacidad tienen múltiples, digamos, posibilidades de desarrollo laboral, educativo, deportivo, político, etcétera. Solo que lo que tenemos que hacer es nosotros desembarazarnos de todo eso mal aprendido que tenemos, de que las personas con discapacidad pues no pueden trabajar, ¿no? Porque como el funcionario del Ministerio de Economía que decía, pero CONADIS, ¿qué tiene que hacer acá? ¿No? Si vamos a ver un tema de empleo, justamente teníamos que ver un tema con una política de empleo en el ministerio. Para ahí necesitamos unos recursos, fuimos acompañando al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esos estereotipos, ¿no? O sea, hacerle entender que la persona con discapacidad es una persona igual que nosotras, que tiene las mismas expectativas, que incluso, como en el caso del doctor Béjar que me consultaron la vez pasada, él era una persona con discapacidad visual que tenía maestría, 2 maestrías y tenía su doctorado. O sea, no es falta de preparación, es falta de entendimiento de cuáles son las condiciones que él necesitaba para poder desarrollarse en igualdad de condiciones que las demás, ¿no? No limitemos nosotros esa posibilidad, sino que tenemos que ir conversando con el servidor que tenga alguna discapacidad y recordar también de lo que les dije la vez pasada, que la discapacidad no necesariamente tú naces con una discapacidad. Puedes nacer con una discapacidad, síndrome de Down, autismo, etc. Hay algunas discapacidades con las que puedes nacer. Pero hay discapacidades que puedes adquirirlas. Sales a la calle, no ves bien que pasa un carro y quedas sin piernas o sin brazos, qué sé yo, y quedas en una situación también con una deficiencia. Entonces, si es que tienes una ciudad que es hostil, que no te permite transitar en tu silla de ruedas, pues ya estás con una discapacidad. Entonces, también hay que ver que mañana ese puesto que tú le niegas hoy a un servidor con discapacidad, mañana también puede pasarte a ti. A mí me ha dado mucha alegría ver que nuevamente se está retomando en el Ministerio de Defensa un programa que se hizo con militares que cayeron en situación de discapacidad también, y que ahora van a poder ser nuevamente reclutados, nuevamente acogidos por el ejército para trabajos administrativos. Ya él no podrá ir, pues yo, que sea, a intervenir en una acción específica, pero tiene todo un conocimiento que él puede seguir desplegando. Y por lo tanto, en el ejército ese programa se está nuevamente, el gobierno lo ha anunciado, están retomando nuevamente ese programa, ¿no? Esto es porque se está incorporando esta perspectiva de discapacidad. Es ver qué cosas, no ver el diagnóstico, sino ver qué cosas es lo que puede hacer esta persona y analizar, igual como analizas a cualquiera, su perfil, qué ha estudiado, qué condiciones tiene, etcétera, y adecuarlo a hacer lo que se llama la dotación de ajustes razonables, ¿no? De medidas de diseño, implementar mejor la comunicación, qué sé yo, para que esta persona pueda tener acceso a un empleo, ¿no? Entonces, lo que hay que valorar son las habilidades, las competencias que esa persona tiene, más que solamente el lado del diagnóstico, ¿no? Entonces, a ver, un minutito, ¿me están mandando algún mensaje? Me dice Julita, alguien ha mandado mensaje, dice, hay problemas en la plataforma. Parece que alguien no puede acceder. Andrés Arenas Bosa. A ver si lo ayudamos, quizás no puede entrar. Invencible, alguien que tiene ese nombre de Invencible también no puede entrar. Entonces, por favor, a ver si lo podemos ayudar. Yo abajo les estoy dejando el link, ¿no es cierto?, completo del trabajo que hizo también el Ministerio de Trabajo para poder incorporar esta perspectiva en los temas laborales, ¿no? Ellos tienen, incluso tienen ya su instrumento de ajustes razonables. Han avanzado bastante, desde el año 2017, 18, casi ellos comenzaron a trabajar y hoy cuentan con estos 2 instrumentos que también les puede servir, ¿no? No olvidar también que cuando analicemos las situaciones de las personas con discapacidad y las mujeres
con discapacidad, este sistema de privilegios y sistemas de opresión del que nos hablaba Kimberly Crenshaw, ¿no? En el caso de lo que se llaman las interseccionalidades, ¿no? Que no es otra cosa que, como les menciono acá, aquí ya lo he puesto un poquito más grande que en la exposición pasada para que lo puedan ver. Ella decía que este sistema de privilegios, por ejemplo, se da cuando uno califica a los hombres, ¿no? Una sociedad en la que siempre se ha valorado que el hombre pues tiene una posición privilegiada y que es la mujer más bien la que tiene una situación, un sistema, está dentro de este sistema de opresión, ¿no? Por este tema de las asimetrías de poder que se dan en sociedades machistas, ¿no? Entonces, una mujer que venga de una identidad racializada, ¿no? Que no sea blanca necesariamente, sino más bien quizás andina o de raza negra, no va a tener, sobre ella se cierne una identidad que la va a hacer diferente al resto, ¿no? Igual si es una persona LGTBIQ, igual también no va a ser tratada igual que una persona heterosexual, desgraciadamente, porque somos una sociedad homofóbica, ¿no? Igual pasa con el tema de las personas con discapacidad, ¿no? O lo que ellos llaman la persona sin diversidad funcional frente a una persona con diversidad funcional, que son sellos, ¿no? Es como que hiciéramos el ejercicio de ver cuáles son todas esas interseccionalidades que se atraviesan en mi realidad como persona, ¿no? Yo soy mujer, soy una persona de ascendencia andina, ¿no es cierto? Qué sé yo, puedo tener alguna diversidad funcional o discapacidad, y entonces mi situación para el ejercicio de mi derecho a las oportunidades no van a ser lo mismo, ¿no? Esto es lo que implica la interseccionalidad, ¿no? Y es otra herramienta para poder analizar esas situaciones de oportunidades y accesos a derechos, ¿no? En el Plan Nacional de Discapacidad encontramos que existen objetivos prioritarios, indicadores y logros esperados, ¿no? Esto creo que, no sé si lo revisamos la vez pasada, pero hay que tomarlo en cuenta también porque estas son las metas que se proponen en la ley que tienen, digamos, un nivel de priorización. Y vemos aquí el tema de la participación política y social de las personas con discapacidad, que es que es uno de los elementos principales, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros, que es el lema que apunta a esta participación, ¿no? Y mucho más, lo que se pretende es que también haya personas con discapacidad que cada día vayan asumiendo espacios dentro de los órganos de decisión de los gobiernos, ¿no? Además que se le dé acceso al trabajo, que el acceso al trabajo cada vez se incremente, que también la exclusión en el tema de los servicios integrales de salud se reduzcan, y que la educación de igual manera, sobre todo la educación básica e inclusiva, pues se incremente, ¿no? En favor de las personas con discapacidad, también para que los estereotipos disminuyan, ¿no? Todos estos estereotipos que generan la discriminación que sufren las personas con discapacidad, también es importante que vayan disminuyendo. Le han puesto un tramo de 5 años y que se reduzca a 11.0%, ¿no? El tema de que mejoren las condiciones de accesibilidad, y además que este tema de fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad, que para el caso de ustedes, de cada una de sus instituciones, implica que transversalicen, que cada uno de ustedes debe tener ya este instrumento de transversalización del enfoque de discapacidad en cada una de sus instituciones, ¿no? Más bien, ya sobre la convención ya hemos hablado un poco, de los principios también. Lo que sí yo quisiera es un poquito hablar sobre, de manera muy rápida, en realidad, de la ley 30.364, que como ustedes saben, tiene sus antecedentes en varios marcos normativos que se dan inicio desde, pues, siempre se ha tratado de luchar contra la violencia que afecta a las mujeres y a la familia en general, y bueno, y también ver cómo esas asimetrías entre el hombre y la mujer
iban disminuyendo, se dio lugar, dio paso a la creación en el año 96 del Ministerio de la Mujer, ¿no? Dándole a este ministerio Fecha fin de su inscripción, ¿cuándo? El día mismo también. toda la responsabilidad para que tuviera de, digamos, de implementar las políticas en discapacidad, perdón, las políticas públicas en materia de género y discapacidad también hoy, ¿no? Porque también el CONADIS depende del ministerio, ¿no? Se dieron leyes de igualdad de oportunidades, esta ley también para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, bueno, que ha tenido varias modificaciones, los planes especiales multisectoriales que también se han ido dando, los planes nacionales de acción por la infancia y la adolescencia, el de la violencia de género del 2016 al 2021, que también está ya terminando, el plan de acción conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres y la política nacional de igualdad, bueno, hemos evaluado, hemos estado revisando, y bueno, tiene todo un marco amplísimo, donde desde las convenciones hasta ahora tenemos un compendio normativo sobre protección y violencia contra las mujeres, en la cual ustedes pueden encontrar todas las normas que se han dado en esta materia, y que lo que no hacen sino es que valorar el hecho de que la lucha por disminuir la violencia que afecta a las mujeres es una lucha de muchos años, es una lucha en la que sin embargo pareciera que a veces ganamos y parece que a veces perdemos con cada víctima, ¿no? De feminicidio sobre todo. Recordar que todas estas acciones que se trabaja a este nivel tienen que ver con compromisos internacionales en el que el Estado se ha comprometido a establecer lineamientos en realidad para ir promoviendo el respeto al derecho de las mujeres a vivir libre de violencia, ¿no? Y a que sean valoradas, por lo tanto sean educadas libres y que estos estereotipos no las persigan, ¿no? Esta ley estableció la creación de todo un sistema, igual como en el SINAPEDIS, también acá tienen un sistema nacional de prevención, sanción y erradicación de la violencia, ¿no? En el que trabajan de manera conjunta el Poder Ejecutivo, varios de los ministerios que ahí están señalados, el Poder Judicial, digamos que tiene una tarea fundamental, también los organismos constitucionalmente autónomos, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que tienen también tareas. A nivel de gobiernos regionales y municipales, tanto provinciales como distritales, tienen que implementar también sus políticas de igualdad de género y tienen que crear la instancia de coordinación para conformar parte del sistema nacional, ¿no? Algunas ya lo vienen haciendo. Esta ley ha tenido diversas modificaciones en realidad, encontramos esta fuente del doctor Tomás Hidalgo, no del programa Aurora, que más o menos estaba precisando algunas de las modificaciones que ha tenido, pero lo importante sería quizás ya con ustedes ir viendo cuánto de lo que este marco normativo ofrece hoy también, digamos, está sirviendo para valorarse la situación de las mujeres con discapacidad, ¿no? Si nosotros decimos que las mujeres, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos todos, entonces se entiende que todas las normas también las benefician, pero sí lo que tenemos que hacer es ver este tema de las interseccionalidades, ver sus particulares intereses, ¿no? Ver cuáles son los problemas más álgidos en su caso, porque en un caso de una persona con discapacidad, por ejemplo, el vivir dentro de un entorno familiar en el que el agresor está dentro de la propia casa, impedida de movilizarse, digamos, es doblemente violento frente a una mujer que no tiene discapacidad y que puede escapar, puede pedir auxilio, etcétera, ¿no? Muchos tipos de discapacidad también impiden incluso la comunicación, entonces muchas están siendo víctimas y qué mecanismo nosotros tendríamos que crear como sociedad para garantizar que estas personas no estén siendo violentadas, ¿no? Yo creo que esa es todavía la parte de la tarea que aún tenemos como pendiente, ¿no? Y eso que les había dicho de que por qué es tan importante, así como se aplicaba el enfoque o la perspectiva de discapacidad, también aplicar el enfoque de género, ¿no? Es muy importante porque eso va a permitir que la institución le ponga el ojo, ¿no? Aquellos que tienen que ver con el problema público que estamos enfrentando y que por lo tanto se reparta igual las responsabilidades y las actividades, las acciones que se vayan a desarrollar también contemplen
es verdad la causa, el efecto, pero sobre todo también analicen a las personas a quienes tienen que dar cumplimiento a esa política desde el espacio institucional, del responsable que tiene que dar cumplimiento a la política, pero también las personas, ¿no? La mujer, el hombre, el contexto específico que tenga o no tenga discapacidad, que va a permitir que esa política efectivamente se haga efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que con eso no perder el norte en que el trabajo de todos y cada uno de nosotros tiene que ver no solamente con que hablemos de lo que hoy se llama igualdad inclusiva, ¿no? Sino de una igualdad transformativa, es decir, aquella que realmente permita que las personas puedan gozar en igualdad de condiciones, ¿no? Porque les damos desde el Estado los bienes y servicios que necesitan para poder ella desarrollarse de manera autónoma, ¿no? Que se le reconozca cuál es el espacio y cuál es el aporte que da a la sociedad como tal, ¿no? Y reconocer que las personas con discapacidad, en especial las mujeres con discapacidad, forman parte de toda esa diversidad humana, de la que tenemos. No son seres ni especiales, ni ángeles, ni demonios. Son personas como todos nosotros que tienen derecho a su dignidad, y lo único que ellos piden es que haya una toma de conciencia, que se les permita participar y que se les brinde los ajustes razonables, el diseño universal que les permita acceder a estos derechos, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño corte. Sí me gustaría conversar con ustedes porque hay algunas tareas que ya me han estado enviando a mi correo electrónico. Entonces yo le quisiera pedir, por ejemplo, hay una persona que ya envió su tarea a mi correo. Me gustaría que pudiera, no sé si está ahora presente en la clase. Porque me gustaría revisarlo. Me pareció bastante interesante el trabajo que presentó. No tengo el apellido aquí ahorita, pero yo creo que podríamos ir revisando, porque se les ha pedido dos tareas para digamos, ya este cierre. Se les ha pedido dos tareas. Es elaborar el plan de trabajo, ¿no? Para transversalizar, elaborar el plan institucional para transversalizar discapacidad en sus instituciones. Entonces, yo no sé si hay alguien que ya presentó, porque me han ido llegando a mi correo. Me gustaría saber, ya, es Karen Obispo. ¿Está Karen Obispo? Por favor. Ya, hay un trabajo individual en el que se les ha pedido evaluar, revisar el servicio que cada uno de ustedes brinda en su entidad, hacer un breve diagnóstico, ¿no? Imagínense que yo creo que la mejor forma de poder hacerlo es imaginarnos que viene una mujer con discapacidad a la entidad y de qué manera cada uno lo atiende hasta ahora. El diagnóstico sería cómo creen ustedes que se le está atendiendo hasta ahora, ¿no es cierto? Y respecto al servicio en específico, si es justicia, o si es en la OMAPET, o si es en la OREGIS, ¿no es cierto? El servicio, ¿cuáles son los nudos críticos? Quizás no tenemos una rampa de acceso, es una mujer que viene en silla de ruedas, o es una persona con discapacidad visual y no tenemos, digamos, dentro de la institución una señalética para la lectura, digamos, el piso podotáctil que le llaman, que es como un braille en el piso, que se le da para los que tienen discapacidad visual. Entonces, para que pueda ubicarse rápidamente y saber a qué oficina va a asistir, o si tenemos un intérprete en lengua de señas quizás, o la persona que atiende en mesa de partes es una persona que conozca lengua de señas, ¿no? Esas cositas que representan, ustedes creen un nudo crítico, o quizás otro nudo crítico puede ser que, digamos, el área de recursos humanos no tenga un instrumento para poder emplear a personas con discapacidad, o ver si realmente la institución está cumpliendo con la cuota
del 5%. Recuerden que las entidades, si son públicas, tienen que cumplir con la cuota laboral del 5% y en el sector privado 3%. Entonces eso sería bueno ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Respecto a esos nudos críticos, ver cuáles serían las mejoras sustanciales. Por ejemplo, ¿no? Quizás para el caso de, digamos, generar una directiva de, digamos, de accesibilidad para la comunicación, ¿no? Podría ser también un elemento, una de las actividades que podrían desarrollar, ¿no? Entonces, esa es un poco la tarea. Aquí Andrea Obispo